Sí, sí, sí. Todos conocemos la típica entrada de las películas estadounidenses. Unas son más creativas que otras, aceptémoslo. Pero, ¿qué pasa con el cine mexicano? Durante este video te lo explicaremos. Recordando los inicios del cine mexicano, de 1895 a 1896, desde Louis y Auguste Lumière hasta Porfirio Díaz. El Día de los Inocentes de 1895, el 28 de diciembre, una novedosa máquina vino a revolucionar al planeta entero. Se trataba de un invento diseñado por los hermanos Louis y Auguste Lumière, cuyo nombre era el cinematógrafo. La primera exhibición ocurrió en el Gran Café de París, y el programa incluía algunas tomas que los propios Lumière habían captado con su aparato. Correspondió al general Porfirio Díaz, presidente del país, convertirse en el primer espectador en México de esta maravilla. La noche del 6 de agosto de 1896, Díaz presenció, acompañado de su familia y de algunos amigos en el castillo de Chapultepec, una función privada a cargo de los representantes de los Lumière, Bernard y Gabriel Brahe. La primera función pública ocurrió el domingo 16 de agosto de 1896, en la calle de Plateros 9, en un local habilitado en el entresuelo de la droguería Plateros, que ocupaba en ese tiempo, curiosamente, la Bolsa Mexicana de Valores. El éxito fue rotundo. Enseguida se instauraron varias sesiones diarias para dar a conocer al público la novedad del día, como se le solía llamar al cinematógrafo. La bienvenida que Díaz le brindó al cinematógrafo se inscribía dentro de la ecuación orden y progreso, lema favorito que su régimen acuñó. La tecnología era bien recibida, sobre todo si se trataba de invenciones de Francia. Casi inmediatamente, las autoridades tomaron providencias para controlar el novedoso espectáculo. El primer antecedente sobre la regulación oficial del cinematógrafo data de 1896. En ese año se presentó al ayuntamiento una propuesta de reforma, en la que se contemplaba fijar una cuota para los locales habilitados como salas de exhibición, según el cual se indicaba que al abrirse un salón de espectáculos se debía manifestar cupo y clase de localidades. Se obligaba a los empresarios a presentar 2 ejemplares de los programas al momento de pagar el impuesto. El ayuntamiento se reservaba el derecho de clausura, si el espectáculo atentaba contra la moral o las leyes. Con la producción de vistas con temas mexicanos, a cargo de los enviados de Lumière, se había iniciado ya el cine en México, y así, durante los primeros años, muchos empresarios llevaron el cinematógrafo itinerante a todos los rincones del país. La época de oro del cine mexicano. Es un periodo en la historia del cine mexicano comprendido entre 1936 y 1959. La época de oro comenzó simbólicamente con la película Vámonos con Pancho Villa. La calidad, con el éxito de las películas mexicanas, continuó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el cine mexicano se convirtió en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria del cine de Francia, Italia, España, Argentina y Estados Unidos se centraron en películas de guerra, lo que hizo posible que la industria cinematográfica mexicana, con temáticas mucho más versátiles, se convirtiera en dominante en los mercados de México y de América Latina. Resultaron un enorme éxito taquillero, que demostró que en México se contaba con el equipo y talento necesarios para sostener una industria cinematográfica sólida. Uno de los primeros éxitos de la taquilla fue la película Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, que se convirtió en el primer clásico del cine mexicano, tal película que es referida como la iniciadora del cine industrial mexicano. El cine mexicano continuó realizando obras de espléndida calidad y comenzó a explorar otros géneros como la comedia, el romance y el musical. En el cine mexicano se comenzó a desarrollar el culto al actor, situación que propició el surgimiento de estrellas que causaron la sensación en el público y se convirtieron en auténticos ídolos, de una forma muy similar a la de la industria fílmica estadounidense. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en Hollywood,
Los estudios cinematográficos mexicanos nunca tuvieron un poder total sobre las grandes estrellas, y esto les permitió a estas brillar de una forma independiente y desarrollarse en una enorme multitud de géneros, principalmente las figuras surgidas en el cine mexicano en la década de los 50, mucho más versátiles y completas que las de la década previa. De estas figuras que alcanzaron el nivel de ídolos destaca Pedro Infante, actor sumamente popular y carismático que logró cautivar al público, principalmente el de las clases populares. A Infante se le sumaba además su talento como cantante. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. De forma similar destacó Jorge Negrete, actor y cantante que, a diferencia de Infante, se convirtió en un ídolo de un público más refinado. Su espectacular talento vocal y su apostura física lo convirtieron en una de las figuras más cotizadas del cine mexicano y primera figura del cine de corte ranchero. Él nomás es presumido porque no es malo, es maleta. Pedro Armendáriz se convirtió en un actor de éxito internacional de la mano del director Emilio Indio Fernández. María Félix fue un caso excepcional en el cine mexicano, mujer de enorme belleza y fuerte personalidad que de inmediato dominó los roles de vampiresa y mujer fatal de las películas mexicanas. Antes del éxito de María Félix, las mujeres iban en papeles secundarios. A partir del éxito de Félix, comenzaron a realizarse más películas con temáticas femeninas. Muchos comediantes lograron la consagración en el cine mexicano, desde parejas cómicas al estilo de El Gordo y el Flaco como Viruta Capulina. Mario Moreno Cantinflas, comediante y mimo surgido de las carpas populares, alcanzó una gran popularidad desde su ingreso al cine gracias a su interpretación del personaje de Cantinflas. ¿Ve cómo está loca? Abra, por favor, señora. ¿Quién? ¿Quién es? ¡El médico de las locas! Señora. ¿Mi autógrafo? Otro destacado comediante fue Germán Valdés Tintán, poseedor de una enorme gracia y versatilidad, de ser además un excelente cantante. Hizo célebre en su tiempo el personaje del Pachuco. El cine negro o cine de gángsters, tan popular en Hollywood en los años 30 y 40, estuvo representado en México por el director de culto Juan Orol. Al ser México la principal potencia cinematográfica de habla hispana, su industria atrajo a otras importantes figuras de otras industrias fílmicas de habla hispana. Las primeras imágenes de la televisión en blanco y negro aparecían en una pantalla muy pequeña y ovalada, y eran bastante imperfectas. No tenían la definición ni la nitidez de la imagen cinematográfica. Sin embargo, no solo en México, sino en todo el mundo, el cine resintió de inmediato la competencia del nuevo medio. Esa competencia influyó decisivamente en la historia del cine, obligándolo a buscar nuevas vías tanto en su técnica como en el de tratamiento de temas y géneros. El elevado costo de esta tecnología hizo difícil que en México se llegaran a producir filmes con esas características, por lo menos durante algunos años. Al hacer del cine un asunto de interés nacional, el gobierno mexicano, sin saberlo, estaba acabando la tumba de esta industria. En 1960, cuando el gobierno de Adolfo López Mateos adquirió las salas de operadora de teatros y de la cadena de oro, desbaratando así el monopolio de Jenkins, la etapa final de la producción cinematográfica quedó bajo el control del Estado. No le saque, sí le saco, pues se acabó este cantar. México es un país con claras carencias económicas. La producción cinematográfica no es muy amplia, pero sí existe una industria seria, que tiene que conseguir desarrollarse por sí sola, tiene que saber ser autosuficiente. Para que se desarrolle esta manifestación cultural de manera acertada, debe de aprender a ser independiente en este sentido. Es claro que desde aspectos de distribución, nuestro cine está en clara desventaja, desde ya la lejana firma de Tratado de Libre Comercio. El cine nacional se va por dos principales tendencias, la sordidez y la comedia boba. Independientemente de las virtudes y las carencias de nuestro cine, transmite, expone, pone en evidencia el sentir de nuestra sociedad. Es de gran utilidad para entender un poco más a la población mexicana. El cine mexicano tiene claros reflejos de lo que nos sucede, de lo que nos preocupa, de lo que nos entusiasma. Así es el arte, y este no es ajeno. Para conocer a nuestra sociedad, no basta con ver las noticias
hojear los diarios, escuchar la radio, ver la televisión, leer literatura nacional o darse una vuelta por ahí. Falta ver cine mexicano. El cine es entretenimiento. Eso no quiere decir risas. Debe de no aburrirnos. Todo lo contrario. Y con que sea interesante, basta. El peor cine es el aburrido, el que no es interesante, sin importar la temática. El cine es arte, es cultura indudablemente. Al ver el cine nacional, debemos de intentar entender el por qué se hace así, qué es lo que quiere expresar. El cine mexicano está en buen momento. Se refleja en el volumen de producciones, varios de ellos documentales y otros hechos por mujeres, que resultan aportaciones significativas. En el país se pueden disfrutar de una amplia gama de festivales y muestras cinematográficas, realizados en diferentes estados de la República, algunos de talla internacional, otros independientes, unos dedicados en específico a algunas áreas del cine, a géneros, así como algunos otros dedicados a sectores determinados de la sociedad, todos con la calidad que el buen cine ofrece, como es el caso del Festival Internacional de Cine de Morelia, en el estado de Michoacán, el afamado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en Jalisco, el Festival Internacional de Cine de Hermosillo, al norte del país. Eso solo por mencionar algunos. Aún así necesitamos un equilibrio sano. El cine ayuda a entender un poco más a dónde vamos, o incluso a dónde no debemos de ir.